Bueno, seguimos muchachos con el tema que viene a continuación, que es el contrato de sociedad. Sin embargo, voy a compartir la pantalla para que me sigan en la diapositiva. Muchachos, de igual manera, en YouTube, si cuando ustedes, el enlace que les envié la semana pasada, ahí están también establecidas o están las otras clases donde también se habla sobre el contrato de sociedad, por si ustedes quieren ser proactivos y quieren de pronto complementar el tema. Bien, entonces vamos a hablar sobre el contrato de sociedad, pero antes de adentrarnos como tal en este tema, quisiera hacer mención sobre los tipos de sociedades que existen en Colombia. Quizás ustedes hayan escuchado de algunas sociedades, pero no conocen cuáles son los tipos o todos los tipos de sociedades que existen en Colombia. Hay unas sociedades tradicionales, las cuales están establecidas como tal en el Código de Comercio. ¿Sí? Es decir, que nacieron, que fueron creadas junto con este código y con sus reformas. Ya, entonces recuerden que el Código de Comercio fue expedido por el Decreto Presidencial 410 del 71, ¿sí? En este código, código se encuentran las sociedades tradicionales, es decir, las sociedades colectivas, las sociedades comanditas, que son de dos tipos, simples o por acciones, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas. Hay otras que son, bueno, esas son las cuatro que vamos a trabajar, que están dentro de en el código, las que se conocen como sociedades tradicionales, ¿sí? Sin embargo, hay otras sociedades dentro de este código que son las sociedades de economía mixta, las sociedades extranjeras, e incluso están establecidas y se habla sobre las sociedades que son sociedades de hecho, es decir, las que no están registradas en Cámara de Comercio. ¿Sí? Entonces, y también hay otras que son las creadas posteriormente a través de leyes. Estas anteriores fueron creadas fueron creadas junto con el código, que ya comenté que es un decreto presidencial, y las otras, por las que voy a hablar posterior, fueron creadas a través de leyes. Recuerden que las leyes las expide el Congreso y el decreto, pues el presidente. Entonces, la empresa unipersonal, que han escuchado de ese tipo de empresas, las famosas EU, fue creada a partir de la ley 222-222 del año 95. ¿Mm? Y hay otra empresa que es la más conocida actualmente, porque prácticamente todas las otras empresas se han cambiado, han pasado a ser de este tipo de empresas, que es la Sociedad por Acciones Simplificadas, conocida como SAS, y que fue creada a partir de la ley 1258 del año 2008. Es decir, que si del año 2008 al año 2020 estamos hablando que fue creada hace 12 años, es decir, ayer, hace poco, y nos vemos que la mayoría de empresas han optado por cambiar de sociedad y pasarse para las SAS. Y esa es también cuando uno asesora como abogado a ese tipo, a las sociedades, uno les dice, pásese a las SAS porque tiene muchas ventajas, sí, que pues van a favor de la empresa. Bueno, entonces ya vamos a entrarnos como tal en lo que es el contrato de sociedad, ¿sí? Entonces echo esto para acá, para arriba, para poder. El contrato de sociedad es un documento que se constituye mediante escritura pública. Muchachos, mediante escritura pública. ¿Qué es la escritura pública? La escritura pública notarial es un documento que contiene una o más declaraciones de las personas que intervienen en un acto
o en un contrato, ¿sí? Para que este acto luego pueda suscribirse en los registros públicos correspondientes, depende del tipo de acto que se haga, ¿sí? Ya sea acto, entonces se puede inscribir en registros públicos, instrumentos públicos, o en las diferentes entidades donde están los bienes sujetos a registros. Entonces, se constituye mediante escritura pública. Ya sabemos que la escritura pública, por medio del cual dos o más personas, sean naturales o jurídicas, se comprometen a realizar una serie de aportes en dinero, trabajo o cualquier bien que pueda ser apreciado en dinero, con el objetivo de repartirse las ganancias obtenidas a través de la actividad empresarial. Entonces, el artículo 98 establece lo que es el contrato de sociedad. Vamos a hablar y vamos a mirar los elementos que se establecen en este artículo 98. Disculpe, el 98. Entonces encontramos, el artículo como tal nos dice que por el contrato de sociedad, dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. Entonces, y nos dice algo muy importante: la sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta a los socios individualmente. Bueno, entonces, si nos asociamos a través de un contrato de sociedad, se forma una persona jurídica distinta a las personas que crean esa empresa o esa sociedad. Recuerde que se habla de que es un contrato donde, por el cual dos o más personas, ¿sí? Es decir, en un contrato hay una pluralidad de socios, ¿sí? Y no se hablan de que esas personas son naturales o pueden ser jurídicas. Entonces vamos a mirar estos elementos, que hay tres elementos importantes dentro de este artículo que son los que están subrayados y en negrilla, y vamos a hablar sobre cada uno de estos elementos en las sociedades tradicionales, ¿no? Cuando hablo de las sociedades tradicionales, estoy sacando de aquí a las SAS y estoy sacando de aquí a la empresa unipersonal. Entonces están ahí las otras, las que están establecidas dentro del Código de Comercio. Entonces empecemos con el primer elemento, el que está subrayado, el primero que está subrayado, que dice por el contrato de sociedad dos o más personas se obligan. Entonces aquí se nos habla de que hay una pluralidad de socios, ¿sí? Entonces, no necesariamente deben ser personas naturales, también pueden ser personas jurídicas. Entonces, ahí vemos muchas veces cuando los comerciantes se agrupan para hacer una sociedad y de esa manera, pues, digamos que hacerse más fuertes.